Hola, buenas tardes a todos y todos. Nos volvemos a encontrar para seguir hablando un poco de democracia. Pero esta vuelta, antes de empezar o de seguir con el tema de la democracia, vamos a hablar un poquito sobre régimen político, sobre forma de gobierno. ¿Por qué digo esto? La otra vez, en el otro encuentro, estuvimos hablando de la democracia, los orígenes de la democracia, y hablamos de la democracia de los antiguos, la democracia de los modernos. Y estuvimos hablando de la democracia como participación en la toma de decisiones por parte del pueblo. Recuerden, democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, esa participación podía ser en forma directa, la democracia de los antiguos, o en forma indirecta o representativa, la democracia de los modernos, la democracia actual. Pero nos queda pendiente el tema de ya la democracia, no como participación del pueblo en la toma de decisiones, sino la democracia como régimen político. Por eso, antes de hablar de los distintos tipos de democracia, ya no directa o indirecta, sino la democracia actual, las formas que adopta el régimen democrático en la práctica, ya sea las dos más comunes, ¿no? Parlamentarismo o presidencialismo. Antes de hablar de esto, tenemos que definir o hablar un poco de lo que es régimen político y lo que es gobierno. Es muy común utilizar como sinónimos régimen político y gobierno, pero en sí hay algunas diferencias entre ambos conceptos. ¿Por qué digo esto? Régimen político, ¿qué sería un régimen político? El régimen político es un conjunto de instituciones a los efectos de garantizar la lucha por el poder, por la conquista del poder y el ejercicio del poder. Esas instituciones no serían otras cosas que los órganos, las normas que permiten gobernar. Y ahí fíjense la diferencia, régimen político gobernar. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no sería el conjunto de instituciones, sino gobierno a qué se llamaría, al conjunto de personas, conjunto de individuos que, haciendo uso de esos organismos, de estas instituciones, gobiernan. A partir de eso, y si recuerdan o si ven el tema, la constitución del Estado, y sobre todo el Estado moderno consta de tres elementos centrales: territorio, población y gobierno. Y gobierno relacionado con el poder. Recuerden, el territorio donde se desarrolla el orden jurídico, la población es la destinataria de ese orden jurídico y el gobierno es el que implementa ese orden jurídico, el que lo hace cumplir, que hace cumplir las leyes, ¿no? Entonces el gobierno es, en última instancia, el que regula, el que rige la vida de un Estado y la vida en sociedad. Entonces, para la actualidad, cuando hablamos de régimen político, pueblo común, no en sentido estricto, sino en sentido amplio, estamos hablando de qué? De gobierno también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el común denominador de la actualidad, hablamos de gobierno como que, no solamente como el conjunto de las personas, sino también como el conjunto de las instituciones. Entonces, terminamos hablando de gobierno como conjunto de personas y conjunto de los medios, los órganos, las instituciones que llevan a cabo ese gobierno, esa posibilidad o capacidad de poder, ¿no? de poder del Estado, estamos prácticamente utilizando como sinónimo la palabra de régimen político y de gobierno. Sin embargo, fíjense también en la diferencia. Nosotros generalmente hablamos de clasificación de los regímenes políticos o formas de gobierno. Con lo cual, fíjense, estamos diciendo regímenes políticos o formas de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, que es lo que lleva a las personas, a los individuos, lo van a hacer a partir de ese conjunto de instituciones que no es otra cosa que el régimen político. Yo les presento, y ustedes lo van a ver en el campus, un PowerPoint en donde más o menos trato de sintéticamente poner algunas definiciones. Primero arranco con las definiciones de régimen político. Están tomadas de un par de diccionarios políticos, uno central de Bobbio Matiucci Pasquino, ¿no? Lucio Levi, ese que precisamente habla tanto de régimen político como de gobierno, y yo tomo definiciones de él en cuanto
a esos dos conceptos, también hablo de otro diccionario político de un argentino, Julio César de la Vega, ¿no? En donde también define régimen político con una definición un poco más de izquierda, podríamos decir, porque ya habla de clases dominantes, que son las que imponen el régimen político. También tiro alguna definición o clasificación, mejor dicho, de un clásico de la ciencia política, de la teoría política del siglo XX, como es Maurice Duverger, también de Lichard, y obviamente cuando hablo de los regímenes políticos y de las clasificaciones de las distintas formas de gobierno, voy a tratar de diferenciar la clasificación clásica tradicional o antigua, si quieren decir, y la clasificación más contemporánea. En ese aspecto, nosotros nos vamos a encontrar con, primero, las clasificaciones antiguas. Según nos cuenta, el primero que hace una clasificación de los tipos de gobierno, no sé si ya diríamos regímenes políticos, pero sí tipos de gobierno, va a ser Heródoto. Y Heródoto va a clasificar a los gobiernos de una manera muy sencilla, según la cantidad de individuos, de personas que ejercen el poder. Fíjense ahí, con esa definición, ya no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de personas, con lo cual corresponde más a la definición de Heródoto hablar de tipos de gobierno que de regímenes políticos. En ese aspecto, la definición de Heródoto, la clasificación, mejor dicho, de Heródoto, va a ser muy sencilla, ¿no? Gobierno de uno, gobierno de unos pocos y gobierno de muchos, o de varios. En ese aspecto va a hablar de monarquía, oligarquía y democracia, ¿no? En términos modernos, poliarquía. ¿Por qué digo poliarquía y en términos gobierno? Porque después lo vamos a ver cuando veamos la democracia ya como régimen político, ¿no? Es muy difícil el gobierno de todo el pueblo, ya sea directa o indirectamente. Lo más correcto politológicamente es hablar de gobiernos de muchos. Arquía viene de arcos, gobierno, poli significa mucho, gobiernos de mucho. Como oligarquía, oligarquía ¿qué significa? Gobierno, arco, arquía, de unos pocos, oligo. Y monarquía, gobierno de uno, mono, uno. Entonces, fíjense en la definición básica, la primera clasificación, mejor dicho, básica, es por la cantidad de personas que detentan el poder. Uno, monarquía. Algunos, oligarquía. Muchos, democracia o poliarquía. Después vendrían las clasificaciones de los griegos, ¿no? Yo ya mencioné con la democracia de los griegos. Tenemos que mencionar a los griegos en la cultura occidental, en la cuna de nuestra cultura. Y quizás no, el principal filósofo de la antigüedad y otro de los principales filósofos, maestros del principal filósofo, nos van a dar su clasificación de los tipos de gobierno. Estamos hablando de Platón como el maestro del máximo filósofo de la antigüedad y de Aristóteles como el máximo filósofo de la antigüedad. Platón va a decir algo muy interesante con respecto al gobierno. Platón, ¿qué va a decir? Va a hablar del mejor gobierno. ¿Y cuál es el mejor gobierno? El gobierno de los filósofos. Los filósofos son aquellos, lo dice la palabra, ¿no? Amor a la sabiduría. Son aquellos individuos que buscan constantemente o viven constantemente en la búsqueda del saber. La vida no tiene sentido si uno no busca el conocimiento, no busca el saber. Y precisamente los filósofos dedican su vida al conocimiento. ¿Y quién mejor que para gobernar la polis griega? ¿Quién mejor para gobernar el Estado? ¿Quién mejor para llevar adelante la vida de los miembros de una sociedad que un filósofo? Pero eso no se da en la práctica. Por eso él habla de gobiernos ideales. Y los gobiernos ideales, retomando la idea de Heródoto,
puede ser de uno o de unos. Acá no vamos a hablar de muchos, porque en la antigüedad muy pocos sabían, eran eruditos, o sabían leer, escribir, sabían la ciencia, etc. Por lo tanto, el gobierno ideal ya no va a ser, como dice el otro, 3 formas de gobierno. El gobierno ideal son 2 formas, y los dos están reflejados en el filósofo. El gobierno ideal sería la aristocracia, porque ya no es uno, son varios, o algunos, filósofos del gobierno de los mejores. La aristocracia sería el gobierno ideal. Y acompañando a la aristocracia, la monarquía. Gobierno de uno, pero ese uno es un filósofo. Es un tipo que sabe lo que hacer para lograr el bienestar del pueblo. Pero eso en la práctica no se da. ¿Y qué es lo que sostiene Platón? Que lamentablemente, como eso no se da en la práctica, lo que se da en la práctica son deformaciones o degeneraciones, degeneramientos de las formas ideales del gobierno. Y a partir de ahí, de ese gobierno de los mejores, ya sea de algunos aristocracia o de uno la monarquía, se van a ir deformando o degenerando en formas no tan buenas de gobierno. Ya no en formas ideales, en formas reales. ¿Y esas formas cuáles serían? Primero, la timocracia, gobierno de los de mayor renta, de los dineros, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que tienen su vida asegurada? Dice el Platón. ¿Quiénes son los que pueden dedicarse a gobernar y no van a pensar en que tienen que trabajar para vivir, tienen que alimentar a su familia? Es más, son los dueños de los esclavos. Los esclavos son los que trabajan y alimentan a la familia por él. Con lo cual, ¿qué es el que hace el que tiene renta? Se dedica al ocio. En ese ocio puede ser el ocio creativo, el ocio, cualquier tipo de ocio que se les pueda ocurrir a ustedes. Entonces, si bien no algunos de los que tienen plata se van a dedicar al conocimiento, la mayoría de los que tienen plata se van a dedicar a qué? Al esparcimiento, al libertinaje, a lo que quieran ustedes llamarlo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando del gobierno de los mejores, sino estamos hablando de quién, del gobierno de los ricos, poderosos, si quieren decirle. Eso es la democracia. Pero ¿qué pasa? Los ricos no están siempre bien entre ellos. Los ricos se pelean entre ellos. ¿Por qué? Si yo tengo determinada renta y determinado poder económico, y veo que el otro que tiene poder económico le está yendo mejor que yo, no sé si me gusta eso. Entonces voy a empezar a pelearme con eso, a buscarle rencilla. Y así se van formando grupos, pequeños grupos de los que tienen el poder económico. Y esos pequeños grupos van a terminar gobernando. Por lo tanto, la democracia se va a deformar ¿en qué? En una oligarquía. La oligarquía, como dije, y ahí sí retomando lo que dice Heródoto, la oligarquía es el gobierno de unos pocos. Pero no es el gobierno de unos pocos que son los mejores. Es el gobierno de unos pocos de los que tienen plata. O sea, que ya esa democracia, que era el gobierno de todos los que tenían plata, se transforma en una oligarquía, que es el gobierno de un sector de los que tienen plata, de los que tienen el poder económico, de los que tienen la riqueza. ¿No? Bueno, llegamos hasta ahí. Pero, ¿qué pasa con eso? Hay algunos individuos dentro de esa oligarquía que quieren sobresalir por encima de los otros. Y empiezan a buscar apoyo de quién? De las bases, del pueblo. Y el pueblo empieza a tener descontento. Platón es un tipo que está viviendo la decadencia ya de Atenas, y Platón ve con mucha amargura, podríamos decir, lo que sucede y la historia de Grecia. Recuerden que yo había mencionado la otra vez a Dracón y las leyes draconianas. ¿Eso qué significa? Son los oligarcas, son la clase dominante, los que tienen rica plata, los que van a
pretender a ver qué se puede hacer o no. No, es el pueblo que no sabe qué hacer, lo que está reclamando leyes. En ese aspecto también es el pueblo el que reclama participación en el poder, participación en la toma de decisiones. Entonces, algún miembro de esa oligarquía se va a aprovechar de ese descontento del pueblo, va a buscar el apoyo del pueblo, ¿y qué va a terminar pasando? Que la mayoría del pueblo tome el poder. Y ahí viene la democracia. Y la democracia Platón no lo toma como algo positivo, la toma como algo negativo. Y fíjense, de un gobierno ideal pasamos a los gobiernos reales, y los gobiernos reales ya son malos gobiernos. Y fíjense que mencionamos democracia, oligarquía y el tercer gobierno real. O sea, en la escala de valores, el tercero o penúltimo gobierno malo, uno de los más malos gobiernos, hace la democracia. Y después dentro de la democracia, obviamente, va a surgir un líder que va a terminar siendo un demagogo. Y viene esa demagogia, que se va a transformar en tiranía, que pone la historia, ¿no? Porque yo la otra vez hablé de Dracón, Solón, Clístenes, pero después viene Pisístrato, ahí ya, después de la democracia viene el tirano Pisístrato y sus hijos Hipías e Hiparcos, y la guerra civil que se da entre Hipías y Hiparcos, y de toda esa deformación y esa caída del régimen de Atenas, ¿no? Y lo que fue la democracia ateniense. Y por lo tanto, en su libro República, Platón lo que va a plantear es una república, pero una república elitista, no una república como después se va a plantear ya más cercano del tiempo, en el siglo XVII y XVIII, una república que sea la cosa del pueblo, porque república de donde viene, de Roma, en latín, donde res es cosa, pública viene de plebe, es pueblo, la cosa del pueblo. Y la república de Platón no es la cosa del pueblo. En la república de Platón viene el poder de arriba hacia abajo. Abajo obedece y se resuelve todo en las cúpulas. Todo lo contrario de democracia, que teóricamente el poder viene de abajo hacia arriba, que es lo que empieza a surgir con el utopismo hacia el siglo XV, siglo XVI. Es muy interesante y les recomiendo que lean La República como tratado de gobierno que hace Platón y el libro de Tomás Moro, La Utopía, donde ustedes pueden contrastar el tipo de gobierno que plantea Tomás Moro, ya en el siglo XV, siglo XVI, con lo que, o sea, en nuestra era, con lo que plantea Platón en el siglo IV, V antes de Cristo. 2000 años de diferencia. Y el contraste entre un tipo de república y el otro. ¿No? Bueno, siguiendo con esto, porque si no lo voy a hacer extenso y esto va a durar cualquier cantidad. O sea, si ustedes me tuvieran en clase presencialmente, me van a pedir por favor que no hable más. Como lo deben estar pensando ahora, este tipo no lo aguanta. Pero bueno, sigamos, está lindo esto. Decía que bueno, después de Platón viene Aristóteles. Aristóteles, ¿qué va a hablar? Aristóteles va a dividir a las formas de gobierno en gobiernos puros y gobiernos impuros. Y acá ya viene un detalle muy importante, gobiernos puros e impuros. Impuros o corruptos, ¿no? Corrupto suena la palabra, ¿no? Mucho suena. Hace bastante que suena esa palabra, no solamente acá, a nivel mundial. Cuando habla de gobiernos puros, de las formas puras, Aristóteles, ¿qué nos dice? En su libro Política, que sería su tratado sobre la política, entre paréntesis, cuando hablamos de economía, hablamos de política, el maestro, el que impone los conocimientos políticos y económicos, va a ser Aristóteles. No la ciencia política nacerá después con nuestro maestro Maquiavelo y después ya será como algo academicista recién en el siglo XX. Pero el padre de la política es Aristóteles y el padre de la ciencia política Maquiavelo, mucho tiempo, 2000 años después. Y el padre de la economía es Aristóteles también, como el padre de la lógica del tipo de razonamiento. Aristóteles hay que leerlo y nos sirve de base para casi todas las disciplinas, si no diría todas las disciplinas.
¿no? Volviendo me voy por la rama, no importa. Volviendo al tema de la forma de gobierno, Aristóteles va a decir que están aquellos gobiernos que, y valga la redundancia, gobiernan para el bienestar común, para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la polis, diría Aristóteles, y están aquellos gobiernos que no gobiernan para el bienestar de la polis, o para el bienestar de la sociedad, del pueblo, del colectivo, sino que gobiernan para quién, para satisfacer sus propios intereses. Esos son las formas impuras de gobierno o los gobiernos corruptos. Por eso yo decía de corrupción. Aristóteles ya tira la cuestión de la corrupción. Nosotros hoy, cuando hablamos, tal político o fulanito es corrupto, metió la mano en la lata, se llevó unas monedas, algunos bolsos por ahí, qué sé yo, ¿no? Bueno, el tipo ya lo decía, el gobierno corrupto. Aquel gobierno que no gobierna para el pueblo, sino que gobierna para quién, para él, ¿no? Entonces ahí va a tomar la clasificación de Heródoto y la va a combinar con el objetivo del gobierno. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Aristóteles? Va a combinar los gobiernos según la cantidad de individuos que detentan el poder y los objetivos de ese gobierno. Por eso vamos a tener en las formas puras monarquía, gobierno de unos, aristocracia, gobierno de unos pocos, y democracia. Ya Aristóteles, el discípulo de Platón, no ve a la democracia como algo malo, aunque no la vea como la mejor forma de gobierno, pero no lo ve como algo malo como hace Platón, porque la pone en las formas puras. Y ahora, en las formas corruptas, vamos a tener monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia, ¿no? Y ahí sí, fíjense en el demagogo, ¿no? El demagogo es la peor forma de gobierno, nos diría Aristóteles. Y muchos pensadores actuales, pensando en muchos líderes políticos que se fueron dando, sobre todo en el siglo XX y que se están dando en la actualidad, a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel norteamericano, a nivel latinoamericano, utilizan ese término, esa idea de demagogia como algo malo. A veces es bueno ser demagogo, hasta ahí, pero ya cuando uno toma la demagogia como forma de gobernar, eso ya es malo, ¿no? Bueno, esas son las clasificaciones que podemos decir antiguas. Y esa clasificación de Aristóteles se va a mantener en el tiempo. Y recién va a aparecer, fíjense en este detalle, en el año 1700 y moneda, siglo XVIII, ¿no? Previo a la famosa Revolución Francesa. Y como yo mencioné a Rousseau la otra vez, y creo que lo mencioné a él, ahora lo menciono, a Montesquieu. Otro junto con Voltaire, que son esas famosas nuevas ideas que van a influir en los hombres que van a luchar por la independencia en Latinoamérica. Y Montesquieu, en su famoso libro, no sé si famoso para ustedes, pero es famoso libro y también lo podría leer, sobre todo aquel que piensa seguir carreras sociales. Y a lo mejor algo habrán visto en la secundaria, ¿por qué no? El libro El espíritu de las leyes es donde Montesquieu explica los tipos de gobierno. Y acá Montesquieu va a retomar un poco el pensamiento aristotélico y va a hablar de tres grandes formas de gobierno. Y ya va a poner un nombre específico, que lo toma de Roma y después lo da vuelta para decir una manera para ponerlo en el nuevo Estado que están haciendo. Ya fíjense que ya estamos como en la primera revolución industrial, ya se está imponiendo el capitalismo y ya el viejo Estado feudal se está acabando y está ese proceso de transición al nuevo Estado moderno,
el proceso de transición del feudalismo al capitalismo y consolidándose cada vez más el capitalismo. Y Montesquieu va a rescatar la figura de la república. Y la figura de la república la va a subdividir. Puede ser una república aristocrática o puede ser una república democrática. Y después va a hablar de la monarquía y va a hablar del despotismo. En este caso, como forma buena, podríamos decir, de gobierno, va a estar haciendo referencia a la república y a la monarquía. Como forma mala, podríamos decir al despotismo, a la tiranía, si queremos decir. Y el despotismo puede ser, acá sí, puede ser de uno o de varios. Acá sí, por eso le digo que estaba jugando con la idea de Aristóteles, ¿no? Porque lo que va a ser central en Montesquieu, más allá también de ver si gobiernan algunos, muchos o uno, como formas ideales y como formas buenas y como formas malas, otro tipo, también lo numérico, él va a hablar de cuál es el motor que da vida, que pone en marcha a ese régimen político, a ese gobierno. Y ahí va a surgir un concepto central en Montesquieu. Cuando nosotros hablamos de Montesquieu, hablamos de la división de poderes, ¿no? Eso es fundamental. Por eso habla de república como el gobierno ideal, el tipo como el mejor gobierno, ya sea aristocrática o democrática. ¿Por qué? Porque el poder dice que la garantía de la libertad, estemos en el liberalismo, la garantía de la libertad es que el poder no esté concentrado en una sola mano o en un solo órgano, absolutismo monárquico, sino que el poder esté compartimentado. Que aquel que tenga el poder de gobernar no sea el mismo que el que tenga el poder de legislar, de hacer las leyes. Y que tanto el que tenga el poder de gobernar como el de hacer las leyes no sea el mismo que el que tenga el poder de castigar. Ahí surge la división de poderes, los tres poderes, ¿no? Por eso, en la actualidad, cuando se habla de régimen político, se habla directamente de gobierno. Y se lo trata de comparar directamente con la cabeza del Ejecutivo y tratar de hacer la diferencia entre régimen político y gobierno. También en la antigüedad ya era lo mismo, porque la división de poderes empieza a surgir precisamente con esta idea de Montesquieu, ¿no? Que también ya era planteado con el gobierno civil Locke y con el surgimiento del parlamentarismo. Volviendo a Montesquieu, el motor, lo que impulsa a la república es la virtud pública, es el otro concepto central de Montesquieu. ¿Qué es la virtud pública? El amor a la república. Nosotros como ciudadanos amamos la república, amamos la cosa pública, porque es la cosa del pueblo. Y la virtud pública, ¿cómo se refleja? Interesándonos en el gobierno, en la política, participando. ¿Cómo se interpreta? Con la transparencia, por eso la república, la transparencia en el gobierno, la periodicidad del mandato, que nadie quiera estabilizarse en el poder, ¿no? Que todos sepamos lo que hace el gobierno y que nosotros como ciudadanos nos comprometamos. Lo que está pasando ahora con la pandemia, más allá de que sea obligatoria o no obligatoria, y fíjense que en algunos lugares se está retrocediendo a fases anteriores, porque muchas veces nosotros como ciudadanos somos irresponsables. Que estamos podridos de estar encerrados, seguro. Que no nos bancamos más, seguro. Que hay muchísima gente que la está pasando mal, que necesita laburar y que no sabe cómo hacer, seguro también. Pero hay muchísimos otros que podemos estar en casa, podemos trabajar desde casa y podemos quedarnos en casa y ser responsables. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Salimos para cualquier cosa, ¿eh? Yo fumo y me trato de comprar un cartón. Esto sería algo de responsabilidad. No hay que fumar, ojo, ¿no? Pero bueno,
Pero no, yo fumo que voy. Y fumo un atado por día, entonces voy al kiosquito y compro, dame un atado de 10. A la tarde voy, dame otro atado de 10. Y así todos los días. Tengo necesidad. Tengo necesidad de agarrar el perro cuando nunca lo saqué en mi vida y llevarlo a dar, recorrer, yo soy de Temple, recorrer todo Temple con el perrito paseando, mirá el perro que tengo. No, eso es responsabilidad. Y eso es virtud pública, lo que nos decía Montesquieu. Y eso es lo que motoriza la república. La monarquía, ¿quién la motoriza? El honor. Nosotros obedecemos o acatamos las órdenes del rey por lo que significa la investidura. Respetamos y reconocemos el poder del rey. El honor es algo hereditario, es algo de las costumbres, las tradiciones nuestras. Entonces, la monarquía se moviliza a través del honor. ¿No? Por eso a veces cuando uno habla de un rey querido, es un rey odiado, porque ahí viene ya no la monarquía, que viene el despotismo, el déspota, el tirano. Y a ese despotismo, ya sea de un individuo o de algunos, no lo respetamos. No lo obedecemos porque somos responsables y amamos la república. No lo obedecemos porque honramos lo honorífico, honramos su investidura. Lo obedecemos, acatamos las órdenes del déspota. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, por temor. Eso es central en la división de Montesquieu. Extendí demasiado. Estas son las clasificaciones antiguas, clásicas, tradicionales. Las contemporáneas podemos plantear, acá voy a tomar lo que dice de la Vega, vieron que yo mencioné al comienzo algunos diccionarios políticos, que va a hablar de un criterio sociológico y un criterio jurídico para poder mencionar los regímenes políticos en la actualidad o esa forma de gobierno. A partir de eso podemos mencionar los criterios jurídicos en el sentido de confusión de poderes, separación de poderes o colaboración de poderes, ¿no? Ese sería el criterio jurídico. Confusión de poderes es una dictadura, es una monarquía absoluta. Todos los poderes están confundidos en uno. Es precisamente lo que sacaba Montesquieu. Colaboración de poderes, separación de poderes, mejor dicho, es lo que decía Montesquieu, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, que es el central, legislativo, es el que hace la ley. El legislativo es precisamente el que nos da el orden jurídico, ese orden jurídico central para que se pueda vivir en sociedad y poder llevar adelante esa relación sociedad y Estado, una característica del Estado moderno. Bueno, el poder legislativo, poder ejecutivo, que sería el gobierno, el que lleva adelante eso, y el poder judicial, el poder de castigar, ¿no? Eso sería lo que hablamos de separación de poderes, que sería división de poderes en términos de Montesquieu. Y el otro criterio es el de la colaboración de poderes. La colaboración de poderes sería un sistema más equilibrado en el poder. En esta cuestión de este criterio jurídico, si lo queremos trasladar a los regímenes democráticos, el presidencialismo estaría más cercano a lo que es separación de poderes. Y el parlamentarismo, sobre todo el parlamentarismo ideal, es en lo que es la colaboración de poderes por el equilibrio que hay entre dichos poderes. Y me queda el criterio sociológico. Y acá, para ir terminando, ya me voy sentando porque le quiero mostrar el PowerPoint que hice y que ustedes van a poder ver. En el criterio sociológico, precisamente lo que hablamos es de regímenes democráticos o pluralistas y regímenes unitarios u autocráticos. En el sociológico, lo que se va a plantear es la cuestión de si hay democracia, y democracia liberal, principalmente plural, en donde hay pluralidad
de interés. Después esto está muy interesante si ustedes lo leen después con el texto de Bobbio, ¿no? Cuando habla del futuro de la democracia y lo que yo comenté antes, las transformaciones de la democracia. Y el autoritarismo, el criterio del régimen unitario o autocrático, lo podemos dividir en dictadura o en totalitarismo, ¿no? En ese aspecto, vamos a tener los grandes estados totalitarios como fue Hitler, Stalin, los estados teocráticos, ¿no? Son estados totalitarios, y autoritarios podemos tirarnos a un fascismo, a las dictaduras tradicionales latinoamericanas y al autoritarismo burocrático, como bien lo definiría un grande de la ciencia política argentina, latinoamericana y mundial, como lo fue Guillermo Donne. Ahora, para clarificar, me voy a levantar de nuevo porque me olvidé el mouse acá adelante, acá atrás, perdón, ¿no? Vamos a compartir un poco la pantalla y yo le quiero mostrar este power, ¿no? A ver, acá está el power. Este es la presentación que yo hago y de la que estuve hablando ahora, ¿no? Fíjense, el régimen político, clasificación de importancia, y acá voy poniendo las definiciones que le mencionaba, como ustedes pueden ver a Levi, lo que es el régimen político, la definición de la Vega, y acá ya vamos con gobierno, ¿no? El conjunto de personas, como dije antes, volviéndolo a citar a Levi, ahora ya de Pastor Manuel, ya de la ciencia política española, ¿no? Es donde va a comparar la tradición continental europea con la tradición anglosajona. Ustedes me dicen, Inglaterra está en Europa, pero no en la parte continental, acuérdense, ¿no? Lo anglosajón sí va a relacionar mucho el gobierno con el régimen político. En cambio, la Europa continental moderna lo va a relacionar más gobierno con la función esa de encargarse del poder ejecutivo y lo que son las personas, ¿no? El conjunto de personas. Seguimos con otra definición de gobierno, ¿no? También acá de un catalán, también de la ciencia política española, sintetizando, y para ver la diferencia, fíjense, régimen político lo podemos decir como conjunto de instituciones. Gobierno lo podemos decir como el conjunto de personas que detentan el poder. Pero vuelvo a insistir, es común hablar de gobierno y de régimen político, ¿no? Pero esta es la diferencia central para que lo tengan en claro. Y a partir de acá empiezo con los tipos de regímenes. Fíjense la clasificación histórica y las clasificaciones actuales de las que estuvimos hablando, que me llevó bastante tiempo. Acá las menciono. Bueno, ahora las clasificaciones contemporáneas, el criterio jurídico y el sociológico. Y después, acá lo voy profundizando un poquito más con el tema del carácter unipersonal o monocrático, pluripersonal y colegiado. Y ya acá estos tipos de regímenes empiezan a entrar con lo que son la democracia liberal, o el Estado liberal democrático, que es el Estado triunfante en Europa y por ende después en Occidente. Y que hoy se está imponiendo, como dije en el otro encuentro, a nivel global. Bueno, tipo de gobierno, y acá ya, fíjense, estamos hablando de, acá vamos a ver, gobierno parlamentario, presidencialista o el tradicional, dictador y autoritario. Esto es lo que estamos hablando del criterio jurídico. Acá, estos dos de aquí arriba, como estoy marcando, son los que vamos a ver en los próximos encuentros. Seguramente en el primero hablaremos del parlamentarismo y del otro hablaremos del presidencialismo. Después vamos a hablar de los gobiernos autoritarios, quizás. Y acá de Luberger, que clasifica las democracias occidentales con los distintos tipos de parlamento. Esto con el parlamentarismo y con el presidencialismo lo ampliaré, esta clasificación que doy acá. Seguramente no haré una presentación PowerPoint, va a ser más hablado, pero voy a tratar de
con algún artilugio. Se me va a ocurrir algo como para que entiendan un poco el tema del parlamentarismo presidencialismo. A lo mejor aparezco con cartelitos, como hice para cuando hablé del contrato social, para los de un par de comisiones que tengo a mi cargo en Paternal. Bueno, acá democracia mayoritaria y democracia de consenso, y la diferencia que hay, que después la retomaremos cuando hablemos de democracia. Los partidos políticos va a ser fundamental. Hablamos de sistema pluralista y la democracia habla de partidos políticos, ¿no? Y el party government, ¿no? El gobierno de partido es central en lo que es un gobierno pluralista y lo que son las democracias actuales. Y acá algunas características centrales, ¿no? Las decisiones gubernamentales son adoptadas por los políticos elegidos en una competencia electoral. Esto es fundamental para la democracia moderna, la competencia. Y esa competencia está realizada a través de partidos políticos y de hombres que representan esos partidos políticos, ¿no? Estas decisiones deben ser adoptadas precisamente en el seno, son los programas de los partidos políticos que nosotros terminamos votando, y, o si no, en la actualidad que está muy de moda, la coalición, ¿no? Los gobiernos de coaliciones, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o Frente para la Victoria, en otro momento. Esas son coaliciones de gobierno, o coaliciones electorales. Ahí hay una discusión también si se hace coalición electoral y después qué hacemos en el gobierno, o si precisamente se hace una coalición de partidos políticos pensando ya en la lucha, en la conquista y en el mantenimiento del poder. La alianza, la de 2001, la que se fue en helicóptero de la Rúa, no fue una coalición de gobierno, fue una coalición electoral y quedó demostrado. Veremos las coaliciones actuales, tiran más a hacer coaliciones de gobierno, pero tenemos todavía cierta, al menos yo, ciertas dudas. Y después los políticos con mayor relevancia, las cabezas, Alberto y Cristina Fernández, Macri, Massa, ¿no? Son nombrados por los propios partidos, son los líderes de los partidos, y son los que terminan siendo responsables de lo que pasa. Nosotros le podemos echar la culpa al gobierno, pero ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al Frente de Todos o a Alberto Fernández? ¿A quién le echábamos la culpa? ¿Al PRO o a Macri? Ahora en la ciudad de Buenos Aires, con el tema de la Villa 31, los geriátricos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Larreta o al PRO? ¿No? Eso es lo que trata de decirnos este último punto, ¿no? Y gobierno según el modo de asunción, esto es lo último, podemos hablar de gobierno de derecho y gobierno de facto. Los derechos son los de iure, son los gobiernos que asumen según lo que marca la Constitución Nacional, las reglas, las pautas constitucionales. Son los gobiernos de procedencia legal. Y los de facto son los de hecho. Son los que no asumen siguiendo las normas constitucionales, sino que desestiman, las violan a estas normas constitucionales y toman el poder por la fuerza. Y ahí podemos hablar de golpe de Estado o podemos hablar de revoluciones. Golpe de Estado es un cambio de régimen, de gobierno político, de gobierno. Revolución es un cambio de sistema político, va mucho más allá. Por una revolución podemos cambiar un sistema capitalista en uno comunista, o al revés, uno comunista en uno capitalista, ¿no? O en uno teocrático, como pasó en el Medio Oriente. Bueno, acá dejo de compartir pantalla y ya estoy finalizando esto porque ya la verdad duró demasiado. Esta charla pensaba ser un poco más breve. Vamos a continuar esta serie de encuentros porque me falta, bueno, hablar del parlamentarismo, del presidencialismo, profundizar gobiernos de facto, gobiernos de iure, que son, considero, centrales o importantes para entender la relación del Estado y de la sociedad moderna. Para saber de qué hablamos cuando hablamos de democracia, para saber qué hablamos cuando hablamos de gobierno, y para saber un poco de qué nos quejamos cuando nos quejamos. Bueno, chicos, chicas, estudiantes de la UBA, nos vemos en la próxima. Sigámonos, cuidándonos y quedémonos en casa. Como diría Montesquieu, tengamos virtud pública, seamos responsables. Nos vemos hasta la próxima.